Muy buenas tardes para todos. Me presento, soy Cindy Sierra, profesional de aviación e ingeniería, aliado estratégico de Aérea Bolívar. El día de hoy los vamos a acompañar en una capacitación referente a procurar el medio ambiente desde la parte de conducción, lo que se denomina ecoconducción. Bien, vamos a hablar desde nuestras experiencias, vamos a hablar desde lo que hemos identificado. Los que tienen vehículos nos van a compartir mucho estas referencias a diario con base a esta metodología en pro del bienestar ambiental. Voy a compartirles entonces la presentación y me confirman, por favor. Ok, vamos a hablar entonces. El objetivo de esta capacitación es contrarrestar los factores de siniestralidad y niveles de contaminación a partir de ecotrucos que garanticen una conducción preventiva y eficiente. Cuando nos habla de factores que pudieran disminuir los accidentes y disminuir los niveles de contaminación, hace referencia a que esta conducta o a esta metodología es con fines de procurar un medio ambiente sano, ¿cierto? Un medio ambiente con menos contaminación, un medio ambiente un poco más saludable, ¿cierto? Desde esa buena práctica, desde ese compromiso sobre uno de los actores viales como son los conductores. Bien, conductores sea bien de vehículos, conductores sea bien de motocicleta, cualquier vehículo automotor. Encontramos entonces, para iniciar, una breve sensibilización a identificar qué es una buena práctica. Una buena práctica entonces se entiende o se pudiera definir como toda aquella iniciativa, como una acción, como un programa, como un proyecto, como una campaña que resuelve de manera integral y sostenible un problema o identifica y asimismo evalúa o valora, califica y determina actividades en pro de disminuir ese potencial de daño. Bien, en materia de seguridad vial. Esta buena práctica es una alternativa de solución que aumenta las posibilidades de mejora y éxito en un periodo de tiempo determinado. O sea que me está diciendo que una buena práctica es un compromiso. Me está diciendo que una buena práctica es una acción que conlleva a contrarrestar el nivel de daño de alguna situación eventual o alguna situación permanente, o realmente me está diciendo que es la facultad que tiene cada persona en procurar, en compartir, en iniciar, en programar, en entregar, ¿sí? En esmerarse, en resolver algo, en hacer parte de esa solución, parte de ese comportamiento, de esa práctica segura en materia de medio ambiente por medio de la seguridad vial. ¿Por qué se resume o por qué pudiera haber la integración? Bueno, dado a que no solamente la siniestralidad aumenta cada vez más en materia de riesgo vial, también vemos que ya hay una articulación, una conjugación directa al medio ambiente y que si bien estas prácticas van desencadenando, digamos, daños y secuelas al medio ambiente, pero que estos a su vez interfieren también en la seguridad vial, lo que corresponde entonces a trastornos climáticos, lo que corresponde también a aquellas afectaciones directas de vías o zonas o parámetros o áreas que están directamente involucradas en nuestras vías nacionales. Entonces, de alguna u otra forma se pueden ver involucradas y por ende, pues aumenta el riesgo de presentar este tipo de accidentes. Tenemos entonces, ¿qué es la ecoconducción? Con un nuevo estilo de conducción y la aplicación de nuevas técnicas de conducción eficiente, busca que lograr un cambio significativo
Ahí está el fundamento, ahí está el núcleo, ahí está la pretensión inicial, ahí está la acción inicial de lo que se configura, lo que pudiéramos expresar tácitamente como conducción. Buscar claramente un cambio significativo, pero ¿en qué? En los índices de siniestralidad. O sea que es que, como nos decía acá en ese primer cuestionamiento, es disminuir los accidentes, o sea que en materia de análisis se ha identificado que la no práctica puede estar elevando la accidentalidad, disminuyendo que el estrés y la agresividad al conducir. Además, reduciendo también la contaminación acústica. O sea que ecoconducción, cuando me habla de ecoconducción, me está hablando de todas las esferas o de todos los entornos o de todas las áreas de comportamiento que debe asumir este actor vial, que sería el conductor. Me está hablando de esa parte conductual, desde esa empatía, desde esa resolución de conflicto en medio de una vía, desde ese mantenimiento, de ese cuidado mecánico, ¿sí? De ese cuidado material de la unidad móvil y desde ese comportamiento bajando un nivel de riesgo sin afectación a un tercero, además de contribuir a un ambiente sano. O sea que vemos acá la conjugación de varias esferas que corresponden a lo que sería ecoconducción. Vemos entonces a continuación que se presentan algunos principios básicos para alcanzar una conducción sostenible. Entre ellos encontramos tres principios que serían zona verde, pie de pluma y conservación de la cantidad de movimiento. ¿Estos a qué refieren? El zona verde identifica una zona de operación del motor de mínimo consumo y máximo torque. Esto lo vamos a ver en unos videitos que traigo como referencia, cómo se nos explica y cuál sería el procedimiento adecuado para hacerlo. Eso básicamente es regular aquellas revoluciones, aquel consumo de combustible en nuestros vehículos, porque de alguna u otra forma, bajo algunas características, como nos lo van a mencionar los videos, pudiéramos potenciar el daño también al medio ambiente. Pie de pluma, esto básicamente es lograr una posición del pie sobre el acelerador para conducir en el rango más eficiente de revoluciones del motor. Conservación de la cantidad de movimientos, esto nos dice entonces que es mantener la mayor cantidad de tiempo el movimiento generado, reduciendo las frenadas y las aceleraciones. Esto lo vamos a ver entonces en un video que les traigo referente al tema. Vamos a ver algunos datos estadísticos, vamos a ver de todas maneras cómo impactan aquellos residuos, aquella contaminación que pudiera emanar directamente desde nuestras unidades móviles. Vemos que se consume el 44% de la energía producida. Vemos que se genera el 15% de las emisiones de CO2. Entonces encontramos que según la UPME, para el año 2014 sería ya una estadística o una muestra un poco extensa, la actividad de transporte consumía cerca del 44% de la energía primaria del país. Es decir, que casi la mitad de toda la energía que se genera en Colombia se emplea ¿para qué? Para atender nuestras necesidades de transporte. Un 44% es un 44% a 2014 bastante extenso. Por ende, entonces se consolida esta nueva cultura, esta nueva estrategia, este nuevo programa de ecoconducción, disminuyendo también este porcentaje, porque de alguna u otra forma se articula o es inherente a la problemática ambiental que tenemos hoy en materia de seguridad vial. Vemos entonces ese 15% de las emisiones de CO2, adicionalmente la actividad de transporte fue responsable de cerca del 15% aproximadamente real del total de las emisiones de dióxido de carbono, que sería el CO2, generadas en todo el país. Y actualmente depende de un 95% del uso de los combustibles fósiles. O sea que vemos realmente un porcentaje muy elevado, demasiado elevado, en materia de las emisiones, por el impacto de estas emisiones que pudiera arrojar
una unidad móvil. Vemos entonces un inventario, un acercamiento sobre lo que refiere el material particulado emitido por las unidades y el dióxido de carbono. Vemos este 45% de las fuentes fijas y el 56% de fuentes móviles. Realmente es muy alto este porcentaje, lo que entonces nos entrega claramente esa afectación. Y encontramos entonces el dióxido de carbono con una afectación en las fuentes fijas del 14% y en las fuentes móviles del 86%. Realmente vemos unas cantidades muy elevadas que por ende entonces es la preocupación ambiental de nuestro país en materia de lo que pudiera contaminar aquel agente contaminante que serían las unidades móviles, que si bien no hayan cambiado de acuerdo a la tecnología, se han regulado demasiadas condiciones de la unidad, se intervienen constantemente en las avenidas, por lo menos en la ciudad encontramos casi que a diario unos 4, 5, 6 puntos aproximadamente de policía ambiental, de aquellos agentes donde hacen estas mediciones y estos controles a cualquier unidad móvil automotor. Entonces, encontramos también ese compromiso desde esta autoridad. Por ende, entonces, como toda norma también se interpreta a nivel de regulación estatal, también nos da entonces la viabilidad de poder articularnos con ella. Bien, nos da la posibilidad de generar esta sensibilización, capacitación, adiestramiento para poder que sea eficaz, que sean procedimientos, que sean modelos o estándares a seguir que realmente sean eficaces y funcionales. Y que realmente pues la comunidad, independientemente de que sea eh, trabajadora o no, pero que de alguna u otra forma interactuamos bajo estos roles, pues tengamos esa misma conciencia. Conozcamos sobre las emisiones del vehículo, vemos entonces la fuente, digamos la fuente acá primaria de lo que correspondería si la vemos desde un enfoque de control del fuego, vemos acá claramente el triángulo del fuego que sería el oxígeno, el comburente y la chispa, que es el triángulo perfecto. Entonces, no solamente este triángulo o esta combinación nos va a generar una emergencia a nivel de incendios, a nivel de alguna explosión, sino que nos va a generar también unos contaminantes importantes, que es lo que a diario dejamos, porque cómo funcionan básicamente estas unidades, de alguna u otra forma, en baja o en media o en alta cantidad, pudieran interaccionar. Claro está, no en aquellos vehículos, pues que dadas su tecnología ya han cambiado estos prototipos o estos modelos que incluso pues mejoran estas condiciones y que su finalidad es esa, generar una cero afectación al medio ambiente. Vemos entonces, en primer lugar, los gases de combustión, como son el dióxido de carbono, como son el monóxido de carbono, el óxido de nitrógeno, óxidos de azufre y los hidrocarburos. Realmente vemos una combinación. Si tuvimos una oportunidad de ir a ese ente de regulación de emisiones, que son las unidades que les digo que están en cualquier parte de la ciudad generando estas verificaciones y vimos efectivamente que no hay un día donde haya una excepción de alguno de estos gases de combustión. Realmente están presentes y a diario aumentan cada vez más. Pero entonces también allí es donde entra el cuestionamiento. Ve, si una de las técnicas o uno de los valores agregados de esta ecoconducción es generar un mantenimiento preventivo, es generar básicamente unas unidades limpias, unas unidades en un adecuado estado y no solamente desde esta parte interna material, sino también desde la parte de cómo lo están utilizando, de cómo se está maniobrando esta unidad. Entonces vemos que realmente es muy poco lo que ha bajado esta contaminación a nivel de la combustión. Y vemos entonces las partículas vemos las partículas de material particulado que pueden emitir entonces estas unidades cuando se tiene un mal mantenimiento, combinadas también efectivamente con la condición ya residual que hay en el ambiente. Vemos entonces los efectos sobre el clima de las emisiones de los vehículos. Vemos en esta filmina, realmente esto ya no es raro.
Sí, en todas nuestras ciudades hemos tenido esas alertas naranjas, hemos tenido aquellas pico y placa que hace que las unidades se detengan con el fin de que haya un barrido en nuestras ciudades de aquel esmogo, de aquella contaminación que se va acumulando en nuestras ciudades. El transporte de personas hoy en día es la principal razón del consumo de petróleo en el mundo y la fuente de emisiones de CO2. Entonces, el medio de transporte, miremos que nos está contaminando con dos sustancias que realmente, no solamente estamos viendo acá una contaminación ambiental, detrás de esto vamos a ver unas patologías que se arraigan directamente a ese actor vial que influye en su salud, que influye en su dinamismo, que influye en su funcionamiento, en su capacidad de respuesta. Entonces vemos que todo esto básicamente es una cadena y que lo que se pretende con esta ecoconducción es disminuir todos aquellos agentes contaminantes, todos aquellos factores de contaminación que se pueden generar a diario en los medios de transporte. Este nocivo gas supone un 80% de las emisiones totales y su principal fuente de emisión es la quema de combustibles fósiles como el gas y el carbón. Vemos entonces también estas emisiones cómo pudieran afectar en materia de contaminación todo lo que corresponde al calentamiento global. Provoca problemas cada vez más graves y extendidos en la salud de los habitantes de la ciudad. Y no solamente la ciudad, anteriormente pues teníamos nuestras escapatorias a estos lugares veredales, al campo, a lugares donde realmente haya una mayor vegetación, menos transporte, pero ya ahora con nuestro desarrollo cultural, con nuestro desarrollo tecnológico, nuestro desarrollo económico, pues asimismo se han generado grandes arterias de conexión vial y por ende entonces esta contaminación se ha extendido. Ya no contamos o realmente en el análisis vemos que son muy pocas las áreas que realmente se tiene en baja concentración de contaminantes y un alto flujo de oxígeno limpio. Entonces estas imágenes realmente no son extrañas. No sé, acá abro un paréntesis, lo hacíamos en un análisis que tuvimos hace poco en materia de seguridad vial, donde el expositor nos decía, venga, pasamos de una época de pandemia, todos utilizábamos un tapabocas. ¿Qué sucedió después de retirar el elemento de protección? Entonces definimos efectos sobre la salud de las emisiones de los vehículos. La contaminación atmosférica no es un factor directo de enfermedad o de mortalidad. Ah, no es un factor directo, no es un factor directo porque su muerte o realmente digamos su daño, ¿no? Para no tener, digamos, una visión tan previsible a esa peor consecuencia, pero digamos su daño, esa enfermedad, esa secuela, no es de un impacto inmediato, ¿cierto? Inminente. Realmente se va presentando una afectación inicial y va generando un deterioro progresivo de acuerdo a la exposición de las personas. Y si a hoy estamos bajo esta estrategia que realmente hace mucho rato viene con un impulso, pero que compromiso, realmente los cambios generan impactos en la comunidad y es difícil liderar tal vez estos cambios en comunidades que tienen unas conductas arraigadas, digamos, a unos patrones muy convencionales. Entonces, migrar a estas situaciones que son un poco más livianas, que probablemente restan un poco de potencia, pero que nos están favoreciendo otra esfera que es la salud, ¿bien? Y el cuidado del medio ambiente. Entonces, estas no entregan un factor directo en materia de enfermedad o en materia de mortalidad, sino un factor asociado que en combinación con otros factores reduce un aumento en las enfermedades respiratorias. Esto quiere decir que si al compromiso, dado al compromiso que pudiera generar la comunidad en materia de ecoconducción, realmente pudiéramos disminuir estas afectaciones. Regálame un segundo, por favor. Conecto.
Los efectos adversos pudieran depender de la concentración y la duración de la exposición a ciertos contaminantes, además de la susceptibilidad que tengan las personas a este nivel de riesgo o a estos factores presentes en el medio ambiente. Entonces cuando hablamos de un nivel de concentración, estamos hablando en materia contractual, cuánto se me está exponiendo, cuánto tiempo está expuesto un colaborador, digamos, a un ambiente donde está constantemente el uso de aquella maquinaria amarilla, aquella maquinaria blanca, aquellos equipos que tienen esta combustión que generan estos contaminantes y que están allí expuestos en un turno de 8 horas. ¿Cuánto qué protección respiratoria están utilizando, cómo la están utilizando, si es efectiva, si no es efectiva, si se están haciendo estos controles médicos para regular si hay alguna afectación o no, ¿sí? Pese a que, como nos dice ese numeral 2, de acuerdo a la susceptibilidad de las personas expuestas. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, si la persona tiene o no tiene algún antecedente respiratorio. Si no tiene algún antecedente de alguna alergia respiratoria, si no es asmático, si no es rinítico, si no tiene alguna patología, como digamos un EPOC, ¿cierto? Alguna condición clínica que desfavorezca también el funcionamiento adecuado de su sistema respiratorio. Vemos entonces los efectos sobre la salud, pudiéramos dividirlo en dos áreas. Una que sería sistema respiratorio y otra que sería el sistema cardiovascular. Estos dos sistemas que pensaríamos que fueran totalmente desligados, no, para que uno funcione necesita del otro. Realmente para reanimar un corazón necesitamos de un oxígeno y necesitamos de unos pulmones que estén bombeando oxígeno para poder generar una reanimación cardíaca, ¿cierto? Para poder reanimar un músculo cardíaco. Si tenemos el cese de un músculo cardíaco, pero tenemos un corazón bombeando, va a ser mucho más fácil. Bien, si tenemos un corazón bombeando y tenemos un sistema respiratorio que colapsa, pues va a ser mucho más tedioso, ¿cierto? Va a ser casi que imposible. En materia de tiempo, recordemos cuánto tiempo puede estar una persona sin oxígeno. Sería aproximadamente máximo, como máximo realmente, y eso extendiéndose mucho a 10 minutos. Y eso ya con una alta probabilidad de generar algunos daños importantes por la falta de oxígeno. ¿Ven? Entonces vemos que realmente no es mucho el tiempo en materia de emergencias, el tiempo es factor fundamental para garantizar la vida y el dinamismo de una persona. Entonces en esto, básicamente, por eso es que les decía ahora que son dos sistemas que realmente se articulan, son inherentes el uno al otro para su funcionamiento. Entonces en materia de efectos sobre la salud, encontramos el cáncer de pulmón, encontramos el asma, encontramos la bronquitis, encontramos el enfisema y encontramos la neumonía. Podemos ver aquí claramente entonces patologías que de alguna u otra forma van entregando una criticidad para las personas. Si vamos a mirar una población de adultos mayores, la mayoría ya tienen un EPOC, tienen antecedentes de neumonías, tienen enfisemas y tienen un cáncer de pulmón. Claramente. Si vamos a una infancia, ya vemos que la mayoría tienen bronquitis, son alérgicos respiratorios y empiezan los antecedentes de neumonía. Y si vamos a una población, un adulto joven, vemos que hay cuadros marcados de asma que se pudieron haber desarrollado en su infancia y con cuadros marcados también en antecedentes con neumonía. Entonces vemos que realmente, ¿y de dónde sale esto? No solamente desde esta susceptibilidad de las personas, ¿cierto? Digamos de materia antecedente, sino por esos niveles de exposición a esos contaminantes que hoy tenemos. Bien, sistema cardiovascular, encontramos entonces algunas afectaciones como son infarto agudo del miocardio, insuficiencia cardíaca, arritmias cardíacas e hipertensión arterial. Vemos entonces una afectación importante, muy marcada
en este sistema cardiovascular también. Donde si, de acuerdo a ese peritaje ya médico legal, se pudiera evidenciar el por qué se pudo haber presentado, digamos, un infarto agudo de miocardio, vamos a ver que su causa principal pudiera haber sido, si no tiene claramente pues un antecedente cardíaco, ¿cierto? Marcado, digamos, desde su infancia o en su desarrollo, tenemos entonces que es por consecuencia a un sistema respiratorio débil. ¿Ve? Entonces, de acá parte también la importancia donde la ecoconducción no solamente nos está hablando de una unidad material, una unidad móvil. Si es su fuente, que lo que se pretende es desde allí arraigar, controlar esta fuente que son las unidades, pero vemos esa peor consecuencia. Básicamente este análisis médico es esa peor consecuencia, es ese enfoque previsible a esa peor consecuencia que pudiera generar no solamente en nuestros trabajadores, sino en todas las personas que actuamos a diario en nuestras vidas. Voy a solicitar, por favor, un segundo. Regáleme, por favor, un segundo. ¿Dónde estaban? ¿Ahí estaban? Porque la amarilla digo que un hueco y una parte del tipo. Pero tampoco son parejas. ¿Verdad? Yo tengo que cambiarlo porque yo tengo que yo tiene que Vale, ¿qué tú no le dices? ¿Qué pasa? Lo dice la mamá. Vale, ¿qué tal le da un poco de la actividad de trabajo y tú Aunque eso tiene los dipósitos que vinieron a traer. Y en la pared que bueno, en la que se coloca como yo no sé si decirle cochino o inteligente. Ok, muchas gracias, qué pena, pido excusas. Vemos entonces acá. Ay, ya no me quiere. Ok. Vemos entonces acá cuáles son los elementos, ojo, elementos y los principios de la conducción sostenible. ¿Cuáles son estos elementos y principios? Elementos y principios de la conducción sostenible. Tenemos que es la tecnología dado a la evolución, dado a la creación, dado a la modificación, a los ajustes, a toda esta innovación que se presenta en materia de tecnología para nuestras unidades móviles. Vemos todo este tema de mantenimiento de nuestras unidades y vemos este compromiso en materia de el comportamiento seguro de las personas. Entonces vemos que no solamente basta con que se creen, se diseñen unidades adecuadas, sino que también se requiere un sostenimiento, un mantenimiento, una continuidad en aquellas condiciones adecuadas, tal y como lo cumple, con aquellas pretensiones saludables, con aquellas pretensiones en pro del bienestar, tanto ambiental como en materia de seguridad vial, como en materia de salud de la población, sino también este compromiso, este conocimiento, este adiestramiento, esa conciencia, esa toma de conciencia de cada una de las personas que influyen o digamos no, que actúan directamente como cualquiera de estos interventores viales. Para esto entonces voy a compartirles este corto video y me confirman por favor si logran tener claramente el audio.
Ok, vemos entonces estas recomendaciones claras que nos indican ser responsables. Básicamente la fuente o la motivación debe ser esa responsabilidad continuamente con el medio ambiente, con esta nueva estrategia que se implementa, que es la ecoconducción, y conmigo mismo. Ser responsable con uno mismo me lleva, me motiva, me lidera desde mi esencia a poder aportar directamente a esta estrategia, a este programa, que realmente es un programa estatal. Vemos entonces, como este repaso, seguir en cuenta las revoluciones, evitar arranques y aceleraciones frecuentes y de forma brusca, no dejar el tanque de combustible por debajo de la mitad, nos decía él, pues, por esta cámara de aire que pudiera generar mayor emisión de gas, mantener una velocidad por debajo de los metros por hora, no necesariamente, y además de comprobar el estado de los neumáticos, de conservar una condición de empatía y nuestras vías nacionales. ¿Tenemos toda inquietud hasta el momento? No, señora. Ok, muchísimas gracias. Entonces, los beneficios. Ya sabemos las afectaciones, ya sabemos cuáles son algunas indicaciones, ya sabemos cuál es esta innovación, ya sabemos de qué depende esta estrategia, ya sabemos cuál es su pretensión, cuál es su objetivo, su verbo rector, ¿cierto? Entonces vemos ahora esos beneficios, que serían aumentar la seguridad y reducir el número de eventos viales, disminuir las emisiones contaminantes, menor consumo de combustible. Esto no solamente si nos ponemos a hablar directamente de nuestro país, no solamente esta disminución de consumo de combustible va a generar también impactos favorables a la salud, sino que también estamos hablando de nuestra economía estatal, ¿cierto? De nuestro sostenimiento. Entonces, estamos hablando también de reducir el costo de operaciones como llantas y repuestos, obtener el desempeño adecuado del motor. Entonces, una parte de sensibilización sería la ecoconducción. No es solamente un método sencillo y costo eficiente para reducir consumo, emisiones y accidentes. También es una actitud, es un comportamiento y respeto por la sociedad como un todo. Esto catedráticamente pudiera decir, no, pero es que realmente para lograrlo necesitamos el compromiso de todos, ¿cierto? Pero si cada uno se compromete no en pensar en el otro, sino en pensar en sí mismo, dadas todas estas afectaciones y ventajas que pudiera tener, cada uno está colocando de su parte, cada uno está haciendo su labor. Y así, sumados todos estos esfuerzos,
se logra el resultado realmente esperado. Recordemos que siempre la base de todo también va a ser ese trabajo en equipo. Beneficios de la conducción, vemos claramente entonces el aumento de la comodidad, disminución del estrés, disminución de la agresividad, disminución del consumo de combustible y emisiones de CO2 entre aproximadamente entre un 5 y un 15%, reducción de esta contaminación del ruido que es absolutamente abismal al día de hoy. Menores costos de mantenimiento, por ejemplo, los sistemas de frenos, neumáticos, embrague. Encontramos los efectos positivos en materia de seguridad vial, acerca de un 40% de menos accidentes. Esto es apostar realmente en grande. Esto realmente es de 40%. Si vemos las cifras hoy, digamos, no, pues un 40%, no, pero es que si vemos ahora las cifras de mortalidad a nivel institucional, clínico, malos que no se reportan, sino que llegan directamente ya a estas unidades de evaluación legal, que no ingresan por politraumatismo, se nos eleva abismalmente. Entonces, encontrar un 40% de disminución en estos accidentes viales, realmente creo que es donde llegamos mínimamente como a un impulso significativo, a un trasfondo, realmente llegamos como a un cambio claro y taxativo en lo que corresponde a un compromiso en materia de seguridad vial, a un compromiso de dar una eficacia denotada a lo que corresponde a la ecoconducción. Tenemos entonces algunas recomendaciones, como son asociadas al comportamiento y uso tecnológico. Vemos entonces las del comportamiento. El comportamiento en la vía depende primeramente de usted, no de otros. Tenga presente las recomendaciones de operación de los vehículos. Una conducción ecológica genera beneficios de consumo de combustible en materia de gastos o representación económica en seguridad y en reducción de impacto ambiental. Evalúe el contexto en el que se encuentra y no se deje provocar, sea paciente y respire, sea empático. Y en materia de asociados al uso tecnológico, encontramos entonces que mantenga el vehículo en condiciones de mantenimiento adecuada, acelere y frene suavemente, aproximadamente entre 0 y 20 kilómetros por hora en 5 segundos, mantenga la velocidad uniforme, anticipe acciones a realizar, frenadas, cambios de carril, evite llevar cargas innecesarias y por último, en lo posible, lleve las ventanas abiertas. Encontramos entonces dos recomendaciones en materia de comportamiento y en materia tecnológico. Vamos a ver por último este video, que son algunas recomendaciones de las que ya hemos visto. Y no entra la llamada de ese número. Voy a intentar llamarle. Ok, básicamente esta recomendación nos lleva a qué? Nos lleva a que en materia de nuestro sistema de seguridad vial debemos garantizar un mantenimiento preventivo, un mantenimiento correctivo de nuestras unidades. Necesitamos realizar en mayor importancia esos preoperacionales, reportar de forma inmediata las condiciones en que identifiquemos nuestras unidades.
todas estas desviaciones que encontramos en las vías, en las desmejoras o digamos en los cambios que pueden tener las unidades en el desarrollo de las actividades, hay que reportarlas de forma oportuna. Desde allí también inicia o está el compromiso arraigado a esta ecoconducción desde el sistema de seguridad vial de la compañía, desde generar esa competencia apacible, esta competencia o este adiestramiento al conductor, a los auxiliares de conductores, a quienes intervienen, a quienes maniobran las unidades móviles de la compañía. Entonces vemos que es una cadena. Si vemos que fuera de la institución, fuera de la compañía, fuera de la empresa, yo tengo una responsabilidad como actor que básicamente este conocimiento me lo está entregando donde adquiero mi licencia. Ahora las licencias las están entregando. Bueno, ya tenemos todo en materia del Código Nacional de Tránsito, todo lo que es en materia preventiva, hay varias legislaciones que se articulan allí, pero también vemos que se está marcando una pauta importante en esta ecoconducción, donde realmente le pongamos en marcha y poder ayudar, no solamente esta parte, sino que se articulen varios sistemas integrados a nivel Disco duro estatal, a con el nivel servidor mundial. TAR Bien, almacenar entonces después acá el básicamente ingeniero es IBM para generar su este campo. adiestramiento, generar estas condiciones, evaluar a estos conductores, realmente qué condiciones de salud tienen, cómo se pueden enfrentar a estas actividades, bien, y garantizar, pues como les decía, aquel mantenimiento preventivo y de reparación a estos unidades móviles. Bien, ¿tenemos alguna duda, alguna inquietud?